La OTAN ahora mismo es, ya sabes, un tigre de papel. Y la realidad es que Rusia está mucho más preparada para usar armas nucleares que Europa para usarlas contra Rusia. Sería horrible en cualquier caso. Pero los europeos y los estadounidenses han cometido un error gravísimo. Creen que son militarmente más fuertes y superiores a Rusia. En absoluto. Son más débiles que Rusia. Todos juntos, más débiles que Rusia. Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy me alegra mucho recibir de nuevo a un buen amigo del programa, Larry Johnson. Larry fue analista de la CIA y funcionario del Departamento de Estado, especializado en contraterrorismo, operaciones de inteligencia y política exterior de Estados Unidos. Además, dirige un Substack excelente, Hijo de la Nueva Revolución Americana, que es de lectura obligada. Contiene información realmente importante. Yo leo sus nuevas publicaciones con frecuencia. De verdad, echadle un vistazo y suscribíos. Larry, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Lena, por la mención. Muy amables tus palabras. Bueno, sí, es cierto. Es cierto. Y la verdad es que me fascinan tus publicaciones en Substack y tus análisis. Hay tantos matices y tantos detalles que son muy importantes para entender el contexto general y conectar los puntos. Así que siempre valoro tu punto de vista sobre la actualidad y sobre lo que pasa en el mundo. Pero el caso es que la cumbre de la OTAN, que ha durado 2 días, acaba de terminar. Y como era de esperar, se ha centrado en el gasto militar, en Ucrania, en la producción de armamento y en la postura a largo plazo de la OTAN frente a Rusia. La organización ha anunciado decenas de miles de millones de dólares en nuevos contratos militares. Y me da la impresión de que el foco ha pasado de aumentar los presupuestos de defensa a dar este nuevo paso lógico, ampliar la capacidad de Europa para fabricar armas a gran escala. Larry, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en la cumbre de la OTAN en Turquía? ¿Y qué crees que podría ser el resultado más importante para los países que no forman parte de la OTAN, especialmente para Rusia y quizá también para Irán y tal vez para China? Estaban totalmente fuera de la realidad. Quiero decir, es como si un grupo de gente se juntara para jugar a una liga de fantasía, donde eligen jugadores sobre los que en realidad no tienen ningún control, y luego juegan partidos y se atribuyen méritos por cosas que no han hecho. Por ejemplo, dices, bueno, ¿a qué te refieres? Pues mira, Trump anunció, vamos a dejar que Ucrania fabrique sus propios misiles Patriot. ¿Y cómo piensas hacer eso? Porque, tal y como se produce ahora el misil Patriot en Estados Unidos, hay unos 20 subcontratistas distintos. Cada uno fabrica una parte diferente, y al final todas esas piezas se envían a Lockheed Martin, donde se ensamblan. Y según el último artículo que he leído, se tarda un total de 2 años desde que empieza la producción de esas piezas hasta que se ensamblan. 2 años, ¿verdad? Entonces, todos esos subcontratistas van a enviar sus piezas a Ucrania para que las monten allí. Y no olvidemos que varias de esas piezas, esos componentes, se fabrican con minerales de tierras raras que Estados Unidos no tiene y que están controlados por un país llamado China. Y China no está exportando esos minerales de tierras raras. Así que ese es un ejemplo. Ah, sí, ahora vamos a dejar que Ucrania produzca misiles Patriot. Y ya puestos, que también salgan unicornios volando de su trasero. Quiero decir, están diciendo tonterías. Que si Alemania y todos los demás que nos estamos preparando, que vamos a ir a la guerra con Rusia, están hablando abiertamente de ir a la guerra con Rusia. Y piensan que Rusia, por tanto, se va a quedar de brazos cruzados diciendo sí, esperemos a que nos ataquen. Rusia va a lanzar un ataque preventivo cualquier día de estos si Europa sigue provocándola de esa manera. Y ahora presumen de que estamos desplegando misiles de mayor alcance que golpean más dentro de Rusia.
Sí están alcanzando objetivos en Rusia, pero no están dejando a Rusia fuera de combate. Quiero decir, si un solo ataque con misiles bastara para dejar a un país incapacitado, ¿por qué no se ha derrumbado Ucrania entonces? Pero lo que está demostrando Rusia es que en estas sociedades modernas, incluso algo tan relativamente primitivo, si lo comparamos con Rusia, como es Ucrania, puede resistir mucho castigo, mucha potencia de fuego. Quiero decir, ha habido 3 noches seguidas de enormes ataques con misiles y drones sobre Kiev, destruyendo plantas industriales, almacenes, instalaciones gubernamentales críticas y así sucesivamente. Así que lo que está haciendo la OTAN es hablar de intentar ampliar o escalar el conflicto contra Rusia, pensando que Rusia se va a quedar de brazos cruzados, sin hacer nada. Y algún día, me temo, Rusia va a responder. Es muy probable que ataquen objetivos en el Reino Unido y en Alemania. Y entonces la OTAN va a tener su crisis del artículo 5, porque se van a reunir y van a decir, oye, tenemos que ir a la guerra con Rusia. Y eso tiene que pasar por cada parlamento. Y los polacos van a decir, no, nosotros no vamos a la guerra. Lo mismo harán los húngaros, y probablemente los italianos digan que no, y los españoles también. Así que de repente la OTAN se desmorona. Hacia ahí vamos. No hay ninguna receta para la estabilidad. Además, tienes a Finlandia y creo a Lituania hablando de poner armas nucleares en su territorio. Y piensan que Rusia se va a quedar de brazos cruzados diciendo, vaya, qué interesante. No. Rusia destruirá esas armas antes de que tengan la oportunidad de llegar o de ponerse en funcionamiento. Así que esta cumbre de la OTAN ha sido una indulgencia en la fantasía. Hay muchas opiniones que dicen que estos ataques de largo alcance contra Rusia no buscan tanto dañar la infraestructura, sino provocar una represalia rusa que luego permitiría a la OTAN contraatacar y quizá usar un arma nuclear táctica. ¿Crees entonces que esto es una especie de trampa? ¿Que esos ataques de largo alcance en realidad están pensados para provocar una reacción que justifique una agresión de la OTAN contra Rusia? Europa me recuerda a un hombre medio desnudo, sin zapatillas para correr, de pie frente a la cueva de un oso dormido, diciendo, tengo una gran idea. Vamos a pinchar al oso con un palo hasta que se despierte porque lleva un tiempo dormido y tiene hambre. ¿Y luego qué? Porque sin zapatillas no va a poder correr más rápido que el oso. Se lo va a comer. Eso es lo que le va a pasar a Europa. Están provocando al oso. Sergei Karaganov, que es un académico y estratega muy destacado en Rusia, fue de los primeros en decir que Rusia debía mirar hacia el este, hacia China, hacia Siberia, que había que romper con Europa, porque Europa ya no era el futuro de Rusia. Escribía eso hace más de 10 años, quizá 12 o 14. Pues bien, fue muy clarividente. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y ahí es precisamente donde se encuentra el futuro de Rusia. Últimamente ha estado escribiendo y hablando sobre el hecho de que la disuasión, ese miedo a una respuesta rusa que antes existía en Europa, ha desaparecido, y que la única opción que le queda a Rusia ahora es volver a imponer ese miedo. Eso podría implicar al principio ataques con misiles JARS, pero él dijo que para restablecerlo por completo podría llegar a ser necesario usar armas nucleares tácticas. Y la realidad es que Rusia está mucho más preparada para usar armas nucleares de lo que lo está Europa para usarlas contra Rusia. Sería terrible en cualquier caso, pero los europeos y los estadounidenses han cometido un error gravísimo. Creen que son militarmente más fuertes y superiores a Rusia. En absoluto, son más débiles que Rusia. Todos ellos juntos, más débiles que Rusia. He visto que en la declaración de la cumbre de la OTAN, en la sección 2, se identifica a Rusia como una amenaza a largo plazo y que China ni siquiera se menciona. ¿Eso es solo algo simbólico o significa que no habrá paz con Rusia en un futuro cercano?
Bueno, ¿por qué iba la OTAN, quiero decir, a poner a China como su principal amenaza? Están en Europa. China está al otro lado del mundo. China no está invadiendo Europa. Así que les doy algo de crédito por mostrar al menos un poco de sensatez. Pero, de nuevo, identificar a Rusia como la que ha estado lanzando guerras por delegación contra Europa, ha sido justo al revés. Europa ha estado participando activamente y financiando. Vamos, los mercenarios que hay. Tienes polacos, alemanes, suecos, finlandeses, rumanos, todos luchando en Ucrania contra Rusia. Y Rusia dice, esto es un déjà vu. Si miras atrás a la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos fueron invadidos, luchaban junto a los nazis, rumanos, húngaros, checos, franceses, españoles, italianos. Así que no fue solo Alemania. Hubo otras naciones europeas que se unieron a eso. Rusia no lo ha olvidado. Reconocen la amenaza tal y como es. También he notado que la OTAN ha puesto en marcha dos programas bastante interesantes. El primero se llama Front Door for Industry y el segundo NATO Engine. Estas iniciativas buscan integrar la adquisición de defensa y, además, ampliar la producción industrial entre los países miembros. La alianza está coordinando ahora la compra, la fabricación e incluso las reservas de materias primas críticas en varios países. ¿Qué tan importante es este cambio? ¿Y qué nos dice sobre las expectativas de la OTAN, no solo en cuanto a la duración de la guerra con Rusia, sino también sobre sus planes a largo plazo, quizá para enfrentarse a otros estados o emprender algo que justifique una economía prácticamente de guerra? Sí, el problema es que estos países no se han puesto de acuerdo en un único sistema de armamento, ¿vale? Y producir un tanque M1 Abrams no es lo mismo que producir un Leopard. Así que, ya sabes, al menos Alemania, Inglaterra y Francia tienen cada una su propia versión de lo que consideran el mejor tanque. Entonces, ¿cuál de ellos estás acumulando y fabricando? Y claro, si vas a actuar como una unidad cohesionada, eso significa que quieres que todos tengan el mismo estándar, lo que implica tener el mismo equipo, no 4 tipos distintos de tanques que usan piezas diferentes. Desde el punto de vista de la eficiencia y de las operaciones militares, no quieres complicar la cadena logística, quieres simplificarla. Así que, en lugar de tener 10 tipos distintos de aviones, para los que hay que comprar piezas en 10 departamentos diferentes, acabas con un solo modelo que todos utilizan. Y claro, ahí surge la cuestión de qué país se va a beneficiar de eso. Lo que Estados Unidos intenta constantemente es imponer que todos esos países compren nuestros aviones. Excepto, por ejemplo, ahora, cuando vi que Trump prometió a Turquía el F-35. Si yo fuera turco diría, ¿por qué nos odias? ¿Por qué nos vendes esa chatarra? Porque el F-35 estamos vendiendo un Turkey a Turquía. Y claro, quienes no son hablantes nativos de inglés no entienden que la palabra Turkey se usa de forma despectiva para decir que algo es torpe, que no es precisamente lo mejor. Pero la realidad es que ahora mismo el secretario de la Fuerza Aérea declaró ante el Congreso de Estados Unidos hace unas 3 semanas que la capacidad de combate del F-35 está entre el 25 y el 30%. Es decir, de cada 100 aviones, solo hay 30 que pueden volar en misiones de combate. Los otros 70 están averiados, esperando una actualización de software o tienen algún otro problema. Y siendo sinceros, son unos auténticos reinas del drama, y quizás sea hasta un insulto para las reinas del drama llamar así al F-35. Luego están los problemas de producción. Admitieron que los últimos 6 F-35 completamente nuevos que se entregaron sin los radares que van en el morro, porque China es la fuente de los imanes y de los minerales raros necesarios para fabricar esos radares. Así que los radares no se están fabricando. Entonces, ¿qué hicieron?
Fueron corriendo al departamento de deportes local, algo así como un Gold's Gym, y cogieron, ya sabes, si alguna vez has levantado una barra, lleva discos de peso que se colocan en cada extremo. Pues bien, pusieron unos 27 kilos de esos discos en el morro de cada avión, porque tenía que mantener el peso delante, aunque ya no tuviera el radar operativo. Piénsalo un momento. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Qué avión va a ser el de la OTAN? ¿Será el F-35 estadounidense, que cuesta $100 millones cada uno? Mantenerlo cuesta $40,000 por hora de vuelo. Así que si vuela 4 horas, ya estás hablando de $250,000. En fin, lo que quiero decir es que esta gente de la OTAN se reúne y toma decisiones que no se pueden integrar estratégicamente. Ese es el punto que intento explicar. Larry, has mencionado que Trump aceptó vender los F-35 a Turquía. Y eso de hecho me recuerda que a Turquía se le impidió comprarlos porque posee el sistema ruso S-400, si no me equivoco. S-400. S-400, sí, gracias. Y por supuesto, Turquía es un actor importante en Oriente Medio y en realidad a nivel global. Entonces, ¿qué le está ofreciendo Erdogan a Trump para que Trump ahora acepte vender los F-35? ¿Dónde está el intercambio? Sí, creo que Trump está desesperado por ganarse el favor de Erdogan por la inestabilidad que hay ahora en Oriente Medio. Siria es un desastre. Turquía tuvo un papel clave en el intento de derrocar a Bashar al-Assad, pero ahora está atrapada con este personaje, al-Julani, también conocido como al-Jolani. Quieren usar a Turquía para ayudar a consolidar el poder al norte de Irán y en esa franja que se extiende hasta Azerbaiyán, pasando por Armenia y por Georgia. Así que quieren controlar el Cáucaso y piensan que es una buena para intentarlo. Además, Turquía está en una posición estratégica al sur de Rusia y probablemente les gustaría destruir sus relaciones con Moscú. Verás, Trump simplemente estaba reconociendo que Estados Unidos ya no podía seguir faltando al respeto a Turquía, o Turquía, como prefieren que se les llame ahora, que sería beneficioso para los intereses estadounidenses reforzar esa relación. Ahora bien, el problema es que Israel amenaza con destruir Turquía un día sí y otro también. Y hasta ahora, Erdogan, siendo el tipo codicioso que es, sigue suministrando petróleo a Israel, y él y su familia se llevan una buena parte de esos beneficios. Así que están ganando mucho dinero. Tenemos, por tanto, a Turquía siendo insultada por Israel, pero aún así proporcionándole petróleo. Si Turquía cortara el suministro de petróleo a Israel, Israel tendría un serio problema. No podría continuar la guerra. Así que ya ves, el mundo no es como parece. Eso es lo que quiero decir. En absoluto. Y como Israel no logró desarmar a Hezbollah, hay conversaciones sobre que al-Sharaa en Siria podría estar ayudando de alguna manera a contener a Hezbollah. Ahora bien, sabemos que Turquía también tuvo un papel importante en la llegada de al-Sharaa al poder en Siria. Entonces, ¿hay alguna conexión entre eso y el hecho de que Erdogan esté recibiendo ahora los F-35 en relación con los intereses de Hezbollah e Israel? Bueno, a ver, entendamos cómo está el panorama aquí. ¿A quién considera Israel su enemigo? Dice que su enemigo es Hezbollah. Dice que su enemigo es Turquía. Así que, por tanto, Turquía va a apoyar al-Sharaa para destruir a un enemigo de Israel. Aunque también se podría pensar que podría formarse una alianza natural entre Turquía y Hezbollah para enfrentarse a Israel, ya que Israel está amenazando a ambos. Y ahí es donde, ya sabes, la cosa se complica. Never strove showing words to prove that to take care you've done sour than the last verse that it's path that weakens. Lessened over the past course of the last 2 years. You still have a Russian presence in the north. Todavía hay presencia rusa en el norte, cerca de la frontera con Turquía. La buena noticia es que los kurdos se han calmado. Ya no están tan activos amenazando a Turquía como antes. Así que ahora el verdadero problema ha sido Israel.
Y hay que dar un paso atrás y preguntarse, ¿por qué Israel ha decidido enfrentarse verbalmente y atacar a Turquía de esa manera? Porque bueno, los turcos no han sido. Hay muchas cosas que podrían hacer, como cortar el suministro de petróleo para presionar a Israel, pero no lo han hecho todavía. Sinceramente, no sé qué no lo han hecho. Por supuesto, Rusia y la guerra en Ucrania han sido temas centrales en la cumbre. Y de hecho, Ucrania se está integrando cada vez más en el ecosistema militar de la OTAN, incluso sin ser miembro formal. ¿Qué tipo de respuesta es probable que provoque esto por parte de Rusia? Bueno, a ver, la realidad es que llevan integrando a Ucrania en la OTAN desde 1995. Así que, en realidad, no estamos viendo nada nuevo aquí. La base en el oeste de Ucrania, llamada Yavoriv, la OTAN estableció allí su presencia en 1997. Y desde entonces, Ucrania, aunque no era miembro de la OTAN de iure, es decir, legalmente, en la práctica sí era un miembro de facto, por la cantidad de ejercicios militares que se realizaron en su territorio. La OTAN tiene 32 países miembros. Solo 6 de ellos han acogido más ejercicios de la OTAN que Ucrania. Es decir, Ucrania ha organizado más ejercicios que 24 de los otros países de la alianza juntos. Eso demuestra que esa integración lleva en marcha desde hace bastante tiempo. That shows you that integration has been underway for quite a while. And that was why there were such high hopes, if you will, in the early days. Y por eso había tantas esperanzas, por así decirlo, en los primeros días. Ya sabes, el ataque de Putin el 24 de febrero de 2022 impidió lo que iba a ser básicamente una ofensiva ucraniana respaldada por la OTAN que pretendía acabar con el Donbass. Y los rusos, en esencia, evitaron que eso ocurriera. Así que lo que está pasando ahora y lo que tiene tan preocupada la OTAN es que la alianza está siendo derrotada de facto por la derrota de Ucrania a manos de Rusia. Y mientras Rusia se ha tomado su tiempo para reforzar su poder militar, ahora mismo, hoy, ha pasado de tener unos 900,000 soldados en activo a alrededor de 1,600,000. En Ucrania pasaron de solo 150,000 soldados en 2022 a más de 700,000 en la actualidad. Y hoy Rusia está operando en 6 ejes de ataque distintos dentro de Ucrania. Durante la rueda de prensa posterior a la cumbre, Donald Trump dijo que los ataques ucranianos en Rusia, respaldados por Estados Unidos, son, cito, una escalada, pero añadió que también es una escalada que puede llevar al final del conflicto. Rubio estaba sentado junto a Trump y en esencia repitió exactamente la misma idea. Dijo, cito, creo que esa es una de las dinámicas que han cambiado en esta guerra en los últimos meses, y es que a los rusos les resulta más difícil defender su propio espacio aéreo. Y lo que esperamos que eso signifique es que ahora se abra un espacio para negociar el fin de la guerra. Así que, en el fondo, está diciendo que sí, que esos ataques de largo alcance son posibles gracias a nosotros, pero esperamos que sirvan para facilitar el final de la guerra. A mí me da la impresión de que esos ataques en realidad buscan provocar, como comentábamos antes en esta conversación, más que conducir a la paz. Entonces, ¿cómo interpretas tú los comentarios de Trump y Rubio? ¿Qué crees que quieren decir realmente? No creo que sepan lo que quieren decir. Están delirando. Volvemos otra vez al ejemplo del hombre medio desnudo que provoca al oso pensando que todo saldrá bien. Pero el oso se lo va a comer. Y eso es lo que le va a pasar a la OTAN y a Estados Unidos. Ya has dicho que el tono ha cambiado de forma drástica en Moscú. Peskov, Lavrov, María Zaharova, Medvedev y otros dentro del gobierno están diciendo que las negociaciones con Estados Unidos están muertas, que eso no tiene salida, que no va a ninguna parte, que esto se va a resolver militarmente en el campo de batalla. Y de hecho eso es lo que está haciendo Rusia. En 2022 Rusia solo controlaba, o mejor dicho, en la región de Donetsk, controlaba alrededor del 45%. Casi la mitad seguía bajo control ucraniano.
Hoy solo queda alrededor del 1% del territorio de Kramatorsk y Sloviansk. Han pasado de controlar un 50% a apenas un 1%. Una vez que esas dos localidades estén aseguradas y los ucranianos sean expulsados o destruidos, Rusia tendrá el control total del Donbass, de Lugansk y de Donetsk. Ya está llevando a cabo operaciones militares simultáneas en Sumy, Yarkiv, Zaporilla, Dnipropetrovsk y Gerson. Eso va a escalar y va a continuar. Lo que está haciendo en realidad es estirar al límite las defensas ucranianas, debilitándolas poco a poco a lo largo de todo el frente. Y cuando colapsen, bueno, no lo sé, pero creo que será más pronto que tarde. Anteriormente, Vladimir Putin dijo que la zona de seguridad se extendería a lo largo de las fronteras de Malorossia. Y ahora estamos escuchando a funcionarios rusos hablar de Novorossiya. Pero en realidad, las fronteras históricas de Novorossiya no existen como tal, porque fueron cambiando con el tiempo. Si miras ciertos mapas de una época concreta, verás que eso era Novorossiya. Pero 50 años después, ya era otra cosa, algo diferente. ¿Dónde crees que estará una nueva zona de seguridad? Desde el río Dnieper hacia el este, y como mínimo incluirá Sumy. Así que Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporilla, Gerson, Mykolaiv y Odessa, ya sabes, todas esas. Creo que al final también las va a tomar. Así que bueno, Rusia ha entrado ahora en una nueva fase. Le dieron a Ucrania la oportunidad de rendirse, de detenerse donde estaba. Eso habría significado que Rusia se retiraría de Sumy y de Kharkiv. Pero Ucrania dijo que no y entonces Rusia respondió de acuerdo, pues tomaremos más. Y ahí fue cuando Putin anunció que Novorossiya es ahora el objetivo. Y bueno, ¿qué es? Chernihiv es la otra región de por allí. Podría acabar incluyéndola también. Pero hay algo claro. Rusia no ha cedido territorio. Exacto. La OTAN sigue persiguiendo los mismos objetivos estratégicos en Ucrania que tenía quizá en 2022 o 2023. ¿O ves indicios de que sus metas también están evolucionando? Bueno, pensaban que usando a Ucrania como una fuerza interpuesta, debilitarían y destruirían al ejército ruso. Pero ha ocurrido justo lo contrario. Han hecho que el ejército ruso sea más fuerte, más avanzado técnicamente, y han reactivado toda su base militar e industrial. Así que sea cual fuera el objetivo de debilitar a Rusia, les ha salido completamente al revés. Los que se están debilitando, en realidad, son los propios miembros de la OTAN. Porque cada vez hay más divisiones internas. No hay consenso. Siguen repitiendo eso de que Rusia es la amenaza, Rusia es la amenaza. Pero ¿qué ha hecho exactamente Rusia contra vosotros? ¿Te refieres a la Rusia que os suministraba petróleo barato? ¿A la que os vendía gas natural licuado a buen precio? Esa Rusia, la misma a la que habéis permitido que Estados Unidos le volara el gasoducto Nord Stream. Habéis aceptado imponer embargos al petróleo, así que ya no queréis su energía. Europa se está suicidando, está cometiendo un suicidio económico. No hay otra forma de verlo. ¿Es porque sus economías están en declive que ahora la única opción es la guerra? Y que en realidad no hay un camino hacia la paz, porque estos líderes son tan impopulares en su propio país que, en la práctica, decir, vale, estamos en guerra y no podemos celebrar elecciones, es básicamente la única opción que les queda en este momento. Sabes, históricamente se ha dicho que a veces, para que un país entre en guerra, eso puede ser beneficioso desde el punto de vista económico. De hecho, lo fue para Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero estos países europeos se enfrentan a una deuda enorme, así que no tienen el dinero disponible para construir fábricas, producir nuevas armas, y además no controlan en absoluto las cadenas de suministro. Y aunque supongamos que, de alguna manera, logran controlar esas cadenas de suministro, ¿de dónde sacan el dinero para pagar todo eso? Pues van a tener que endeudarse. Sus ciudadanos acabarán pagando más impuestos o se enfrentarán a una inflación desbocada.
Así que todas las condiciones económicas que existen ahora mismo en Europa van en contra de aumentar el gasto público, especialmente el gasto en defensa, que además no contribuye al crecimiento económico del país. Sí, absolutamente. Y de hecho acabo de subir un vídeo sobre eso porque es realmente impactante ver a tantos países europeos en declive económico, recortando programas de gasto social y aún así anunciando nuevos contratos militares. Dicen, bueno, como nuestra industria del automóvil está cayendo, vamos a reconvertir esas fábricas para producir drones. Eso es lo que estamos viendo en toda la Unión Europea y es realmente llamativo. Además, la población de la Unión Europea tiene que entender que hay un coste, un intercambio. No se puede producir drones y al mismo tiempo mantener el mismo nivel de vida. Eso significa que no habrá inversiones en infraestructuras civiles, en carreteras, hospitales o escuelas, y habrá muchos otros sacrificios que, por desgracia, tendrán que asumir por culpa de estas políticas belicistas que se están impulsando prácticamente en todos los países de la Unión Europea. Sí, bueno, seguro que cuando fuiste a la universidad hiciste alguna asignatura de economía. Normalmente es obligatoria. Casi todo el mundo que entra en la universidad tiene que cursarla. Y una de las cosas básicas que se enseñan es el equilibrio entre cañones y mantequilla. No se puede tener todo. Si produces mantequilla, tendrás menos para los cañones. Si produces cañones, tendrás que recortar en mantequilla. Pues bien, parece que esa lección no se ha aprendido. Lo he comprobado 2 veces. Cuando Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero de 2025, la deuda nacional de Estados Unidos era de 37 billones de dólares. Hoy está en 39,4 billones. Ha añadido casi 2 billones y medio en solo 18 meses. Piénsalo. La relación entre la deuda y el PIB de Estados Unidos está creciendo a un ritmo acelerado. It's growing at an accelerated rate. Por supuesto. Y de verdad agradezco que te hayas fijado en esas cifras, porque sin duda es algo que los contribuyentes estadounidenses y las futuras generaciones tendrán que asumir. Así que ese es un resultado muy importante tanto de su política exterior como de su política interior. Bueno, sí. Quiero decir, es un desastre económico. Es una receta para el desastre. A ver, hay al menos 2 tipos de inflación. Está la inflación que aparece cuando imprimes tanto dinero, cuando hay tantos dólares circulando, que con todos esos dólares extra, compitiendo por una cantidad fija de productos, los precios suben inevitablemente. Pero del mismo modo puedes tener otro tipo de inflación, como la que también estamos viviendo. Casi el 40% del suministro mundial de helio desapareció cuando se cerró el Golfo Pérsico el 28 de febrero. Así que ahora se fabrican menos chips, y solo por esa escasez, el precio sube. Y déjame corregirme. Dije que cuando Trump asumió el cargo, la deuda era de 37 billones de dólares. No, eran 36. Así que ha añadido casi 4 billones en 18 meses. Eso no es sostenible. Y quiero decir, es una cifra asombrosa. Pero en matter rages the statter tripip. Durante la cumbre de la OTAN, la administración Trump llevó a cabo ataques contra, creo, más de 80 objetivos en Irán. ¿Esa coincidencia en el momento es solo eso, una coincidencia? ¿O es más bien un mensaje para los aliados de Estados Unidos dentro de la alianza, diciendo, en esencia, que o se unen a Estados Unidos o van a quedar como algo secundario? Sí, bueno, mira, yo de verdad, perdona, salud. Yo pongo en duda esa cifra, 80. Estados Unidos atacó, ya sabes, bombardeó varios lugares o lanzó misiles contra varios objetivos. Los iraníes, de hecho, respondieron diciendo que habían alcanzado 80 u 85. Pero independientemente del número real, anoche pasó algo que enfureció a Donald Trump. Y creo que fue que Irán lanzó, según Trump, 111 misiles antibuque contra la Marina estadounidense, que está al menos a unos 200 kilómetros de la costa iraní.
Creo que uno o varios de esos misiles impactaron en el portaaviones estadounidense o en los destructores que lo acompañaban, y puede que varios barcos resultaran alcanzados. No se hundieron, pero desde luego sufrieron daños. They weren't sunk, but they certainly suffered damage. And the Trump administration's hiding that, but that's why. Y la administración Trump está ocultando eso. Pero por eso hoy ha vuelto con esa postura. Dice que el memorando de entendimiento está muerto, que esta noche vamos a atacar de nuevo a Irán. Ahora bien, hace unas 2 semanas, los iraníes atacaron un barco que intentaba violar las normas iraníes. Unas normas que básicamente habían sido aceptadas por Estados Unidos. No es que Irán se estuviera inventando reglas que Estados Unidos hubiera rechazado. Las normas iraníes decían que cualquier barco que quisiera pasar por el estrecho de Hormuz debía rellenar una solicitud en línea, indicar el nombre del barco, su destino, la carga que transporta y la nacionalidad de los miembros de la tripulación. Querían asegurarse de que nada fuera a Israel, que no hubiera marineros israelíes ni productos destinados a Israel. Ese era el propósito. Y al hacer cumplir eso, acabaron golpeando a la siempre encantadora Estados Unidos. Los estadounidenses respondieron atacando varios puntos a lo largo del estrecho de Hormuz, Bandar Abbas, Sirik y la isla de Keshm. Irán respondió atacando dentro de Bahrein y Kuwait. Estados Unidos no respondió después de eso. Al día siguiente, de nuevo, hubo intentos de saltarse las normas iraníes para controlar el estrecho de Hormuz. Una vez más, Irán atacó esos barcos, porque el protocolo iraní establece que cualquier buque que no cumpla con el requisito de presentar esa solicitud será considerado un objetivo militar. Irán va a usar la fuerza contra ellos. Todo el mundo ha sido advertido. Así que, una vez más, Estados Unidos lanzó algunos ataques de represalia iniciales. Irán respondió de la misma manera, golpeando de nuevo las bases aéreas en Kuwait y Bahrein. Pero no fue más allá de eso. El memorando de entendimiento seguía en vigor y Trump no salió a decir, se acabó el acuerdo o odio a los iraníes. Eso lo ha hecho hoy. Y eso ya te dice algo. Creo que lo que pasó fue que los barcos estadounidenses fueron atacados anoche. Y ahora Trump va a escalar la situación. Y a medida que lo haga, esto va a provocar una crisis financiera que acabará envolviendo a Estados Unidos. Lo acabo de mirar rápidamente y según el rastreador independiente de costes de la guerra en Irán, hasta mediados de junio de 2026 se habían gastado unos 113,000 millones de dólares en esa guerra. Pido disculpas. Así que las estimaciones rondan los 113,000 millones en costes para los contribuyentes hasta mediados de junio de 2026. Es absolutamente impactante. Y ahora tenemos una nueva escalada. Entonces, ¿sería justo decir que esto formaba parte del plan desde el principio? ¿O todavía hay alguna esperanza de que entre Estados Unidos e Irán vuelvan a encarrilarse? No, creo que están acabadas. No veo ninguna base para que vuelva a encarrilarse. Por lo que está ocurriendo esta semana en Irán, con el funeral del Ayatollah Ali Khamenei, que fue asesinado. Lo mataron. Trump habla de que Irán quiere asesinarlo a él. Pero el único que tiene sangre en las manos ahora mismo es Donald Trump, no Irán. Y lo que hemos visto es que no hay ningún precedente histórico que se pueda comparar con la cantidad de personas que han salido a recordar y a rendir culto durante el entierro del Ayatollah en Teherán el martes. Así que aquí estamos, miércoles. Bueno, sí, creo que fue el lunes 15 millones de iraníes en una ciudad de unos 17 millones. 15 million Iranians out of a city of like 17 million? Okay, let's assume some came in from outside, but still. Vale, supongamos que algunos vinieron de fuera, pero aún así, más del 80% de toda la población de Irán estaba en las calles. En Qom, ayer, entre 4 y 5 millones de iraníes. En Nayaf, en Irak, no son iraníes, pero sí chiíes, se calculan entre 3 y 4 millones más hoy.
Y mañana jueves, en Mashhad, probablemente más de otros 10 millones. En total, cuando todo esto termine, habrán sido más de 35 millones de personas. Nunca ha habido algo así en la historia. Ni con la muerte de, nombra al Papa que quieras, nunca hubo 30 millones de personas saliendo a la calle por un Papa muerto, o por un presidente muerto como John F. Kennedy, o por un dictador como Stalin o Mao Zedong. Estamos siendo testigos de la historia. Estamos viendo algo que nunca había ocurrido. Y en esas multitudes, la gente está gritando venganza, venganza contra Estados Unidos por haber acabado no solo con la vida del Ayatollah Ali Khamenei, sino también por asesinar a su nieta de 16 meses, a su esposa y a su nuera. Esto está calando en todo Irán como un momento de transformación generacional. Del mismo modo que en Estados Unidos, justo después del ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, se creó una mezcla de mito y motivación que unió al país y lo llevó a la victoria en la Segunda Guerra Mundial, al menos en la parte en la que Estados Unidos participó. Ese mismo efecto está ocurriendo ahora mismo en Irán. Aún no hemos vivido las consecuencias de eso, pero llegarán. El liderazgo ruso está observando con atención no solo la cumbre de la OTAN, sino también cómo la administración Trump lleva a cabo ataques contra Irán durante el periodo de negociación de 60 días. Y además teniendo en cuenta que el memorando de entendimiento seguía vigente en ese momento. ¿Cómo creen que los planificadores militares rusos interpretan los resultados de la cumbre? Y por otro lado, ¿cómo ven esa cumbre dentro del contexto de la escalada más amplia en Oriente Medio? Bueno, en realidad no están conectados. No creo que, ya sabes, la OTAN sea, ahora mismo, la OTAN es un tigre de papel. Lo que estamos viendo, o mejor dicho, la relevancia de la OTAN es que siempre ha sido un fenómeno dominado por Estados Unidos. Y Estados Unidos se está debilitando. Quiero decir, la influencia de Estados Unidos en el mundo, su control, su poder militar y todo lo demás, está en declive. Su control de la economía a través del petrodólar también está en declive. Y la debilidad de Estados Unidos ha quedado en evidencia en el Golfo Pérsico, con el hecho de que no pudo derrotar a Irán, que fracasó, que no tiene una opción terrestre. Su fuerza naval ha resultado ser básicamente impotente y su poder aéreo no ha conseguido derrotar a los misiles balísticos de Irán. Ahora hay una desconexión. Estados Unidos sigue pensando que es la potencia militar más fuerte del mundo y ha usado su papel de liderazgo en la OTAN para proyectar esa imagen. Pero lo que ha pasado, no solo en Irán, si miramos atrás, a lo que ocurrió el año pasado en el Estrecho de Hormuz, o mejor dicho, en el Mar Rojo con los hutíes, ahí también Estados Unidos fracasó en derrotarlos. Y si lo llevamos al terreno de la OTAN y de Ucrania, va a ver todo el poder militar estadounidense, su equipamiento, su inteligencia. ¿Ha marcado eso la diferencia? ¿Ha conseguido la victoria sobre Rusia? No, todo lo contrario. Así que Estados Unidos está quedando retratado como un tigre de papel. Larry, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una conversación realmente fascinante. Sé que hemos intentado abarcar muchos temas, pero estoy seguro de que a nuestros espectadores les encantaría tenerte de nuevo en el programa para otro episodio. Muchas gracias por venir. Gracias, espero con ganas la próxima invitación. Muchas gracias, Lena.